Gracias, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Gracias, presidente. Presidente, yo voy a hacer solo algunas consideraciones generales porque sin duda suscribo los conceptos que se han vertido desde mi bancada y también desde otras bancadas y que son coincidentes en cuanto a la inconveniencia de esta decisión que lamentablemente parecería que la Cámara va a adoptar en las postrimerías del análisis de la rendición de cuentas. Creo, señor presidente, que estamos frente a una mala solución, pero entre las soluciones malas también hay categorías y hay tipos diferentes, porque una mala solución es para nosotros la que se adoptó hace un rato con relación al ajuste del IRPF, por supuesto, y muy gravosa. Pero subir o bajar una alícuota son medidas de administración y de gobierno que un día se toman y otro día se cambian. Estas decisiones, sin embargo, presidente, yo creo que son decisiones de una profundidad bastante mayor y que tienen que ver con los consensos que la sociedad adopta y que adopta más o menos formalmente o que va adoptando en la medida en que la construcción colectiva avanza y que por lo tanto todos reconocemos como temas laudados. Hasta que un día acontece una circunstancia como esta que aparentemente va a darse y que por lo tanto puede representar, como yo creo que va a representar, un retroceso importante. Creo que en esa perspectiva hay que hablar también, aunque sea rápidamente y al inicio, del procedimiento, porque este tema apareció, como todos sabemos, en esa madrugada ya famosa del viernes pasado, cuando se terminaban de votar los artículos que componen este proyecto de ley, y que fue una madrugada que trajo aparejadas varias sorpresas, pero sin ninguna duda esta fue la mayor de todas ellas. Y francamente, el señor diputado Asti decía hace un rato, no tuvimos la oportunidad de discutir esto en la interna de la bancada de nuestro partido político. Si eso es así, con cuánto más razón debe afirmarse que el sistema político, la sociedad uruguaya, los partidos políticos, no nos dimos el proceso suficiente y necesario como para plantear este tema, si alguien lo quería plantear, y por lo tanto, desde ese punto de vista, iniciar un debate en serio y a fondo, porque esto que estamos teniendo hoy es simplemente un trámite de urgencia que determinan las circunstancias de la aprobación perentoria de la rendición de cuentas. Y francamente, si nos sorprendió la presentación del aditivo, a mí me sorprendió doblemente saber a las pocas horas que esto había sido promovido por la diputada Macarena Gelman. Y me sorprendió francamente y doblemente esa circunstancia porque yo por la diputada Macarena Gelman siento un enorme aprecio. Lo digo con absoluta franqueza y hemos construido una relación personal y política en el curso de este corto tiempo por ahora que hemos compartido la representación en la Cámara de Diputados, que ha sido muy sincera y que ha sido muy franca. Y creo que tiene que ver con las condiciones personales que adornan a la diputada Macarena Gelman, que la han hecho y lo que es una persona tolerante, que sabe practicar o fomentar los consensos, administrar los disensos. Hemos compartido espacios de trabajo parlamentario y, por lo tanto, francamente, esta decisión y el estilo de esta decisión y el trámite que se le dio no condice con ese temperamento que yo en Macarena reconocí hasta ahora y sigo reconociendo, por supuesto que sigo reconociendo. Señor presidente, en la construcción de las sociedades y en la construcción colectiva, la misma, todos sabemos que se nutre de avances y retrocesos, de marchas y contramarchas, y de contradicciones y de tensiones. Yo creo que esto que se está por configurar en la noche de hoy, en esa perspectiva, sin duda representa un retroceso, y representa un retroceso cultural. Y diría algo más, desde mi punto de vista es más que un retroceso cultural. Yo creo que es un signo de decadencia importante. No porque no se pueda plantear el tema, por supuesto que es legítimo plantearlo, pero francamente, si por la vía de esta decisión de la Cámara de Representantes se llegase a adoptar esta decisión, creo que estaríamos, por lo tanto, dando una señal muy decadente. Lo digo con toda honestidad. No quiero decir por eso que vivimos en una sociedad que es decadente, no quiero dejarme ganar por el pesimismo, pero francamente el episodio en sí mismo yo lo catalogaría de esa manera. Porque, señor presidente, a esta altura
Lo decíamos hace un rato, yo creo que este era un debate que en la sociedad uruguaya lo teníamos laudado, que lo empezamos a laudar en 1985, cuando esta historia rica y fructífera y positiva y constructiva de las universidades privadas empezó a transitar, porque se constituyó la primera, que lo consolidamos o lo terminamos de afirmar con el surgimiento y el advenimiento de las universidades que vinieron después. Y yo diría más, por supuesto que empezamos a construirlo bastante antes que en el 1985. Lo empezamos a construir con la introducción del artículo 69 de la Constitución en la reforma del 67, como aquí se recordó muy bien, que claramente es la voluntad política de la sociedad organizada y la voluntad política del Estado uruguayo en el sentido de fomentar el desarrollo de las actividades educativas y culturales con un sentido amplio, con un sentido abierto, con un sentido integrado y con un sentido inclusivo. Ya hubo con anterioridad a eso expresiones legales, una ley de 1960 que establecía este tipo de exoneraciones y de estímulos que después, por lo tanto, se constitucionalizaron. Y yo creo que en esto nunca hubo, y no hay, y no debería haber, y se equivocan los que en todo caso postulan que sí existen, antinomias entre lo público y lo privado. Aquí se hablaba de los falsos dilemas, y yo comparto que efectivamente, clínicamente, eso es lo que define este debate. Yo no creo en los falsos dilemas entre lo público y lo privado, en general, en todos los rubros y en todas las actividades de la vida humana y de la vida social, pero muy especialmente creo que no existen. Si hay un asunto o un tema o una cuestión en la que esa contradicción o esa antinomia no existe, es en este de la educación y del fomento de la educación. Lo que hay es interacción. Como se dijo aquí, lo que hay es cooperación. Ese ha sido el criterio que se recogió en todas las expresiones del Estado, desde la Constitución de la República, las leyes que aprobó este Parlamento oportunamente y hasta las sentencias que dictó la justicia uruguaya, la jurisprudencia nacional, interpretando el artículo 69 de la Constitución. Tengo delante de mí 2 sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con relación a 2 asuntos que se dieron con relación al artículo 69, y aquí precisamente se establece un concepto que yo voy a leer porque es muy cortito, que dice: el Estado tiene dentro de sus fines el propender al fomento de la educación y para eso requiere de la ayuda de instituciones particulares para el logro de estos objetivos, y como aliciente para que esas instituciones cooperen es que rige la exoneración del artículo 69. Esto es cooperación, no es enfrentamiento, no es lucha, no es competencia, es integración, es complementación para ser mejores. Así está concebido y con ese espíritu se suponía que veníamos caminando, por lo tanto, en el Uruguay ya desde hace varias décadas. Y creo que aquí tampoco debe hablarse de discriminación, o en tal caso de discriminación debe hablarse en la esencia y en el contenido de este proyecto de aditivo que se ha presentado y que es el artículo 185 que salió de la Comisión. Pero no hay discriminación en detrimento de la Universidad de la República hasta el día de hoy, es al revés. Lo decía muy bien el señor diputado Mujica y yo lo comparto. No puede sostenerse que por el hecho formal o jurídico de que la Universidad de la República paga contribuciones a la seguridad social, entonces sufre una discriminación en detrimento de la enseñanza privada o de las universidades privadas. Eso es efectivamente, como creo que recién dijo el diputado Radío, un ajuste contable, un asiento presupuestal, pero es parte de la previsión de los recursos públicos que simplemente se trasladan de un organismo hacia el otro, desde el organismo educativo hacia el organismo previsional, y que por lo tanto desde ese punto de vista obviamente los resultados tienen un efecto neutro, señor presidente. Como efecto neutro tiene desde el punto de vista fiscal esta decisión, porque aquí no se puede argumentar que a partir de esta decisión que estaría por adoptarse le estamos generando un ahorro de recursos o un ahorro fiscal al Estado, porque como se explicó muy bien, yo lo quiero reiterar simplemente para que queden actas, el buen mecanismo de las donaciones especiales lo que implica es la existencia de determinados límites presupuestales asociados a determinados rubros de la vida social del país, dentro de los cuales, por lo tanto, se puede utilizar este mecanismo de las donaciones para fomentar la actividad que es de interés público que cumplen determinadas actividades privadas. Pero lo que se deje de donar hoy para las universidades privadas se va a donar a otras instituciones. Y ahí hoy hay otra contradicción, porque si aquí hay una cuestión ideológica, y ya termino,
no se entiende muy bien por qué excluimos a las universidades privadas, pero no excluimos, por ejemplo, a los liceos públicos de gestión privada. Debería caber el mismo razonamiento o preconcepto ideológico en un caso como en el otro. Y sin embargo no acontece. Yo creo que eso demuestra la debilidad conceptual inclusive de la solución. Señor presidente, para terminar, creo que este tipo de decisiones, además de ser negativas para la educación y además de debilitar, por lo tanto, al sistema y al desarrollo educativo, generan una dosis de enfrentamiento, de fractura y de división en la sociedad que incluso va bastante más allá de los resultados educativos. Creo que si no están promovidas desde el rencor, son generadoras potencialmente de un rencor importante entre los uruguayos. Y eso es algo respecto de lo cual quienes tenemos responsabilidades de conducir a la sociedad debiéramos siempre abstenernos de caer en ese tipo de comportamientos porque es sin duda uno de nuestros primeros deberes. Gracias, señor presidente.